Por favor, así como están de pie, si buscan el libro de Isaías, en el capítulo 43, verso 3. Libro de Isaías, capítulo 43, verso 3. Amén. Cuando lo tengan puede decir amén. Libro de Isaías 43, verso 3. Le voy a pedir a mi hija si por favor nos apoya leyendo este verso. Perdón, capítulo 44, verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Bueno, ¿puede tomar su lugar, por favor? Dice la palabra del Señor que Él derramará agua sobre el sequedal. ¿Qué es la palabra sequedal? Algo que está seco, ¿verdad? Algo que no esté hidratado. Muchas veces nuestra vida espiritual pareciera que estuviera seca, que no tiene esa hidratación del Espíritu del Señor, por muchas situaciones por las cuales atravesamos, por las cuales vivimos, diferentes circunstancias que nos rodean. Como siempre lo he dicho en otras ocasiones, vivimos en un mundo que espiritualmente pues no nos ofrece nada, ¿verdad? Sino por el contrario, nos ayuda a secarnos cada día más. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos nosotros está rodeado de mentiras, de engaños, de difamaciones, de chismes, de cosas desordenadas que van en contra de la palabra del Señor. Y todo eso en nuestro espíritu se va almacenando, se va metiendo, se va llenando. Una vez una persona me hizo una pregunta y me dijo que por qué es muy fácil que nosotros nos contaminemos. Y yo me acordé del ejemplo de un estudio de un rabino que él estaba hablando acerca de la mente, y él decía que cuando nosotros estamos viendo la televisión o estamos en otro pensamiento contrario al pensamiento de la palabra del Señor, estamos en un modo diferente a lo que es la palabra del Señor. Y ponía el ejemplo de cuando uno está viendo la televisión, y dice, cuando tú estás viendo la televisión, tu mente está concentrada en diversión, tu mente está concentrada en pasar el tiempo, no está pensando en otras cosas más que en un modo relajación. Y en ese modo relajación, los comerciales, la influencia del mundo, todo eso entra fácilmente. ¿Por qué? Porque no tiene una defensa, porque no tiene un stop, no tiene cómo frenar todas esas cosas, porque está predispuesta para tomar, para relajarse, para pasar ese tiempo de diversión. Y muchas veces pues pasa esto en nuestras vidas. Muchas veces hay sequedad en nuestras vidas porque muchas veces nos alejamos de la presencia del Señor. Nuestros pensamientos están dispersos, están en otro modo, en otra sintonía, alejarnos a la vida del Señor. Y viene esa sequedad a nuestro corazón, a nuestra alma, y viene esa pérdida, ese cansancio espiritual, y es cuando perdemos las fuerzas espirituales. La palabra del Señor en el libro de Hebreos, al capítulo 12, en los primeros versículos, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso que nos asedia.
sequedad es un peso que a veces nos asedia a nosotros, que no nos permite tener esas fuerzas en el Señor. Y dice la Escritura que Él vino a dar agua, a derramar ríos donde estaba la tierra árida, donde estaba la tierra seca. A causa del pecado, muchos de nosotros nos secamos espiritualmente, como lo había comentado antes. Muchos de nosotros pasamos por tristezas, por debilidades, por diferentes problemas, la amargura, el odio, el resentimiento, trayendo esa sequedad a nuestra vida y no pudiendo ser felices en una totalidad en el Señor. ¿Por qué? Porque está todo ese impedimento. Pero dice el Señor que va a cortar todas esas ramas secas y que va a romper todas esas ramas secas para que broten de nuevo, para que den un renuevo. Y la solución para cortar todas esas ramas secas es, como dice el libro de Hebreos, despojándonos de todo peso que nos asedia, de toda carga que nos asedia, de todo lo que nos hace infelices en este mundo, de todo lo que nos da cansancio, de todo lo que no nos deja a nosotros estar firmes en la presencia del Señor. Y tenemos que quitar todas esas cargas que nosotros pasamos, en las cuales vivimos, y quitar todo ese peso que nos estorba para ir hacia adelante y llegar a la meta que tiene el Señor preparado para nosotros, para poder nosotros crecer, para poder nosotros fructificar, para poder nosotros ir madurando en la presencia del Señor. A veces nuestras fuerzas se acaban porque no hay una transformación y una renovación, no hay una descarga de todo ese peso que vamos cargando todos los días. Todos los días nos afrontamos a las diferentes situaciones que vivimos en este mundo, que se habla de la pandemia, que se habla de la economía, que se habla de los problemas que se acumulan en la familia, las situaciones que algunos de nosotros atravesamos. Y todo esto viene a ser un peso, todo esto viene a ser una carga, todo esto viene a ser una fatiga para nosotros, que al final del día, con toda esta acumulación de todas estas cosas que hacemos, se nos pasa toda la voluntad, las ganas de ir hacia adelante, y nos vamos dejando caer, hasta que llega el momento en que entramos en esa tristeza, depresión, en esa tristeza espiritual. La sequedad es como una especie de apatía, la sequedad es como una especie de pasividad espiritual, la sequedad viene a ser como una especie de algo que no nos importa, que no nos interesa. ¿Por qué? Porque no hay una visión, porque no hay una transformación, porque no hay un cambio. Mas sin en cambio la palabra del Señor nos enseña y nos dice que debemos ir transformándonos, que debemos ir renovándonos, que debemos ir cambiándonos, que debemos ir siendo diferentes y buscando ese refrigerio de parte del Señor. Muchos de nosotros no conocemos muchas de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso de ahí que no hay nuevas fuerzas, no hay una transformación. Todos los días debemos de tener la obligación nosotros de leer la palabra del Señor, de buscar en la palabra del Señor esas fuerzas, de renovarnos a través de la palabra del Señor, de regenerarnos a través de la palabra del Señor, y de ir buscando cada día una promesa para nuestra vida, que nos dé nuevo aliento, que nos dé nuevas fuerzas, que nos dé nuevo crecimiento. Por eso tocaba ese verso que dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso que nos asedia. Tenemos una gran carrera por delante, donde todos los días estamos compitiendo, donde todos los días estamos corriendo. ¿Para qué? Para llegar a una meta, y esa meta es estar en la presencia del Señor. Pero durante la carrera suceden cosas, hay diferentes cosas que pueden pasar, nos podemos sentir cansados, fatigados, a lo mejor nos podemos torcer un pie durante la carrera, pueden pasar infinidad de
cosas, pero cada paso que nosotros damos debe venir a ser un aliento para que nosotros continuemos hacia adelante, para que nosotros sigamos hacia adelante hasta llegar y ver un objetivo. Si nosotros no vemos un objetivo en nuestra vida, si nosotros no nos trazamos un objetivo en nuestra vida, la carrera se nos va a hacer pesado, se nos va a hacer cansados, se nos va a hacer fatigosa. Si diariamente nosotros no nos trazamos una meta para llegar a ella y diariamente nosotros no nos proponemos algo en el Señor, realmente todo esto se nos va a hacer fatigoso y cansado, y nos vamos a cansar y vamos a flaquear y no vamos a llegar, y siempre vamos a estar siempre en el ya merito o lo puedo hacer o todas esas cosas. Pero cuando nosotros ponemos una meta y esa meta lo vamos nosotros luchando y nos vamos refrescando con la presencia del Señor. Por ejemplo, vamos y nos trazamos una meta de orar, y a lo mejor es difícil orar para nosotros, y el estar ahí buscando ese renuevo a través de la oración. Pero si empezamos nosotros a orar y a decirle: Señor, tu palabra dice que todo lo podemos en ti, que nos das la fuerza, Señor, y que nos das, Señor, esa fortaleza para estar en tu presencia. Dame esa fuerza, Señor, ese renuevo, Señor. Dame esa nueva fuerza para estar, que mi pensamiento esté concentrado en ti, Señor. Que aunque esté en este momento en mi trabajo, Señor, pueda tener un momento de comunión en mi pensamiento contigo y orarte y darte honra y darte gloria y darte alabanza. Si nosotros nos apegamos a la palabra del Señor y la leemos, esa palabra va a traer frescura a nuestra alma, a nuestro corazón, va a traer frescura y aliento a nuestra vida. Hay veces que, yo lo he dicho, cuando yo me siento cansado o cuando yo me siento débil o cuando me siento triste, muchas veces tomo las promesas de la palabra del Señor, y hay una en especial que yo digo muchísimo, y siempre todas las mañanas cuando me levanto siempre digo: este es el día que el Señor creó para mí. En este día yo me voy a alegrar y en este día yo me voy a gozar, porque este es un día maravilloso que el Señor creó, en el cual Él hará grandes maravillas con cada uno de mis integrantes de mi familia. Si yo empiezo todas las mañanas declarando esa promesa del Señor y empiezo diciendo que es un día que el Señor santificó, que el Señor apartó, que el Señor dio en mi vida una nueva oportunidad, una nueva esperanza, un nuevo camino, yo mismo me estoy alentando y me estoy dando las fuerzas que vienen de parte del Señor para decir: no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber esto. Y aunque hubiera una situación difícil, este día Dios lo creó, este día Dios lo santificó. Y me pongo muchas veces la mano sobre la cabeza y digo: el Espíritu de Dios está sobre de mí, por cuanto me ha ungido y me ha dado libertad, y me ha dado libertad para liberar, para sanar. Hay que tomar las promesas del Señor y renovarnos todos los días para tener esas fuerzas, para nosotros correr con paciencia esa carrera que está por delante de nosotros, porque si no nos cansamos, nos fatigamos y no prosperamos nosotros en el camino del Señor. En el libro de Colosenses, al capítulo 3, en el verso 10, habla de una transformación y dice que nos debemos de vestir del nuevo hombre que fue creado según la imagen y la voluntad de Dios, y dice que nos debemos de vestir del nuevo hombre. Nosotros tenemos una imagen de nuestra vida, la vida que nosotros llevamos, o la vida en la que nosotros nos conducíamos antes. Tenemos esa imagen de esa vida. ¿Cómo es eso? Bueno, la forma en que vivíamos, la forma en que nos conducíamos, la forma en la que actuábamos, y muchas veces llevamos los mismos patrones durante la vida.
Pero dice la Biblia que debemos transformarnos y renovarnos según a la nueva imagen del Dios viviente, a la imagen del que Dios creó. Y muchas veces muchos de nosotros no vamos transformándonos de acuerdo a esa imagen que el Señor creó en nosotros. El Señor nos transformó, vino a cambiarnos, vino a transformarnos. Cuando el Señor Yahshua descendió a esta tierra, Él vio que el hombre vivía en el pecado y que a raíz del pecado vivía en una opresión, en una esclavitud, vivía en un desorden, vivía en cautivo por la enfermedad, cautivo por la maldición, cautivo por las diferentes circunstancias en las cuales pasaba. Y muchas veces también nosotros, pasan los años, pasa el tiempo, estamos en la presencia del Señor, pero hay muchas cosas en las cuales también existe esa cautividad en nosotros. Y dice que debemos transformarnos y renovarnos según la imagen. Y eso viene cuando nosotros tomamos la palabra del Señor, leemos sus promesas, nos adueñamos de sus promesas y las vamos haciendo nuestras. Viene esa transformación y viene ese cambio a nuestra vida. Tenemos que quitarnos las viejas vestiduras que nosotros usamos para ponernos las nuevas vestiduras que fuimos creados a la imagen del Creador, a la imagen del Señor, a la imagen del Todopoderoso. De esta manera nosotros tenemos que ir despojándonos de ese viejo hombre que está viciado, de ese viejo hombre que está cansado, que está fatigado, pero que al mismo tiempo se va refrescando en la presencia del Señor, que se va renovando en la presencia del Señor, en el Espíritu del Señor. Recuerdo cuando empezó la pandemia, yo pasé por una situación muy difícil, hablando físicamente. Se me subió mucho la presión y a causa de eso tuve algunos problemas con los ojos. Y yo quería seguir dando clases, quería seguir haciendo muchas cosas para el Señor, pero no podía. ¿Por qué? Porque los ojos no me daban, no me funcionaban. Y yo clamé al Señor y le dije: Señor, yo quiero seguir dando clases. Y me sentía como seco internamente porque dejé de hacer lo que a mí me gustaba hacer, que era enseñar, que hacer algunas cosas del Señor. Y de repente teníamos un librito con el cual nosotros hacíamos un devocional todas las noches. Y de repente nos reunimos una noche y yo ya no pude leer. Entonces empezó a leer mi papá y yo explicaba. Después empezó a leer mi hija y yo explicaba en ese devocional. Aparentemente, tal vez, pues era algo muy sencillo, pero el que ellos leyeran y el yo poder explicar o el poder hacer cosas, a mí me iba transformando, me iba cambiando, porque pareciera que cada parte que leíamos de ese devocional, en cada día que pasaba, era una palabra pegada, adecuada, que el Señor mandaba a mi vida para traer un refrigerio, para traer nuevas fuerzas, para levantarme de ese cansancio y para revestirme nuevamente de esa figura espiritual que el Señor había creado. Y pasó el tiempo y se me ocurrió el volver a dar clases por medio de las aplicaciones que ahora conocemos por el Zoom. Y lo que hacía es que mi hija lee, o lo que hacemos es que las clases que damos, mi hija lee y yo las voy explicando. Y ha sido una forma en la que nosotros, o en la que hemos recuperado esa comunión con el Señor, y es una forma en la que también ella
ha ido teniendo nuevas fuerzas con el Señor y creciendo, porque la palabra del Señor es una promesa y es una fuerza que nos conecta, que nos integra al plan divino que el Señor tiene para nosotros. Muchas veces nosotros perdemos esa fuerza porque nos desconectamos de ese plan divino, porque nos desconectamos de esa fuente de energía de parte del Señor. Cada palabra que nosotros leemos, cada versículo que nosotros leemos, cada palabra que nosotros escuchamos, es una conexión directa donde nosotros nos vamos regenerando, donde nosotros nos vamos transformando y nos vamos conformando a la imagen que el Señor creó. Dice la Escritura que no vuelve ninguna palabra vacía, sino que Él la pone en el momento preciso en nuestra vida para levantarnos, para animarnos, para darnos esas fuerzas, para darnos ese ánimo. Y muchas veces, muchos de nosotros perdemos esas fuerzas de parte del Señor porque nosotros dejamos de practicar la palabra del Señor, dejamos de leerla, dejamos de alimentarnos, dejamos de conectarnos en esa sintonía con el Señor. Hoy están de moda los celulares, ¿verdad? Pero todos los celulares necesitan un cordón, necesitan un cable. ¿Y ese cable es para qué? Para que transmita la energía, para que tenga la corriente, para que tenga la fuerza y prenda el celular. Y después de que cargó, tiene una durabilidad, la carga de ese celular tiene una durabilidad, algunos duran un día, algunos unas cuantas horas, algunos pues duran hasta 2-3 días cargados, pero después de todo eso hay que volverlo a conectar y se vuelve a recargar la pila, se vuelve a llenar la pila. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que estar recargándonos y llenándonos dentro de la presencia del Señor constantemente. Constantemente hay que estar conectados a la presencia del Señor. Constantemente tenemos que estar conectados a la presencia del Señor. Yo me acuerdo hace muchos años, yo viví en Suiza, tuve la oportunidad de estar allá y de ser misionero por allá. Y algo que me gustó mucho, vi 2 ejemplos, uno negativo y uno positivo. Había un brujo que vivía unas cuantas casas abajo donde yo vivía. Y este brujo todos los días pasaba e iba hablando y haciendo señas y hacía así y no sé qué tantas cosas. Yo creo que iba maldiciendo o iba diciendo cosas en contra de la ciudad. Pero también había otro hombre y este hombre vendía frutas. En el centro de la ciudad tenía una pequeña recaudería, una pequeña verdulería. Y todos los días este hombre pasaba brincando y pasaba bailando y pasaba haciéndole así con toda la mano y orando y todo eso. Y este hombre era creyente. Y donde quiera que tú lo veías por toda la ciudad, él que caminaba, siempre lo veías diciendo cosas positivas acerca del lugar. Bendecía el lugar, hablaba de la comunión del Señor, traía eso. Y cuando tú ibas y le comprabas alguna fruta o le comprabas algo en la verdulería, te extendía la mano y te decía que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, que el Señor Dios Todopoderoso te guarde, que el Señor Dios Todopoderoso te haga conocer su santo nombre, y puras bendiciones y bendiciones y bendiciones te da. ¿Qué era lo que provocaba? Te provocaba en ti una alegría, te provocaba en ti un gozo, porque cuando tú ibas con este hombre te daba una palabra de aliento, siempre tenía una palabra para ti, algo que te hacía sentir bien, que venía de parte del Señor, aunque tú no eras creyente, pero te daba esa fuerza. Y así debemos de ser nosotros.
Debemos estar enchufados a la presencia del Señor y siempre estar contentos y alegres y bendecir su santo nombre y declarar siempre la fuerza del Señor en nuestra vida. Siempre tener una palabra de parte del Señor en nuestros labios. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena y digna para la edificación. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras que dan aliento, las palabras que dan fuerza, las palabras que dan júbilo, las palabras que te dan ese gozo y esa alegría, que te levantan el ánimo. Esas son las palabras que deben estar en nuestra boca. Las fuerzas que provienen del Señor son las palabras del Señor que nos levantan, que nos alientan, que nos dan esa fuerza, que nos dan ese gozo, que nos dan esa alegría. Saben que hay aspectos en nuestra vida que nosotros debemos de buscar transformar, donde necesitamos las nuevas fuerzas del Señor, donde necesitamos ese renuevo de parte del Señor. Hay algunos aspectos que necesitan ser fortalecidos en nuestra vida para que esa fuerza y ese poder del Señor se manifieste, y una de esas es nuestro corazón. En el libro de Ezequiel, al capítulo 36, del verso 26 y 27, dice lo siguiente. Le pedí a mi hija que nos apoyara ella leyendo las citas. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y nosotros necesitamos renovarnos y necesitamos las fuerzas del Señor, pero algo que necesita tener fuerzas de parte del Señor es nuestro corazón. Nuestro corazón necesita ser alentado por parte del Señor. Y dice la palabra del Señor que Él quitará ese corazón de piedra, ¿verdad? Ese corazón duro, ese corazón que está ahí. Cuando leí esto me acordaba de aquella cita donde el Señor Yeshua se aparece a dos discípulos que van camino a Emaús, y estos dos discípulos van hablando de los acontecimientos que habían pasado durante ese tiempo, de cómo habían crucificado al Señor Yeshua, cómo los discípulos se sentían en ese momento debilitados, frustrados, porque su Mesías había sido crucificado, porque ellos esperaban esa redención del Mesías. Y estos dos discípulos iban hablando de todas estas cosas, y se acerca el Señor Yeshua a ellos y les dice: ¿de qué están hablando? Y estos le dicen: bueno, pues ¿acaso tú eres el único que no sabes lo que ha acontecido en este último tiempo? Y el Señor Yeshua les comienza a hablar de lo que tenía que suceder y empieza a narrarles. Dice que desde los tiempos de Moisés hasta cuando Él fue crucificado. Y dice que cuando llegan al camino donde ellos tenían, ya era tarde, y estos dos discípulos le ruegan que se quede con ellos a cenar, pero no le reconocían, no le conocían. Todo ese tiempo había estado hablando con ellos, pero ellos no le conocían, no le reconocían. Y luego dice que el Señor Yeshua, a la hora del partir el pan, hace la oración, y es cuando los discípulos le reconocen. Y cuando ellos voltean, el Señor Yeshua ya no está con ellos, desaparece. Y dice uno al otro: con razón, dice, nuestro corazón ardía, nuestro corazón palpitaba cuando Él hablaba de estas cosas. Hay mucha sequedad a veces en nuestro corazón, y hay mucha dureza en nuestro corazón. Y hay muchas cosas que se vuelven ahí. En el libro de Efesios, al capítulo 4, en el verso 17, 18 y 19, dice que no debemos andar en la vanidad de nuestros pensamientos,
teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida del Señor por la dureza que hay en nuestro corazón. Nuestro corazón necesita ser renovado, necesita esas nuevas fuerzas de parte del Señor. La situación en la cual estos dos hombres estaban vivían en el pasado, en lo que había acontecido, en lo que había sucedido, y estaban cansados de todas esas situaciones. Ese cansancio no los dejaba ver la grandeza del Señor, no los dejaba ver las maravillas, lo que el Señor había hecho, lo que el Señor tenía preparado para sus vidas. Y muchas veces la dureza de nuestro corazón nos cansa y no nos permite ver la grandeza del Señor, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y nos volvemos en cierta manera duros, difíciles al sentimiento de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hay una escasez de las fuerzas de parte del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero la Biblia habla de una fortaleza en nuestro corazón. En el Salmo 40, verso 8, dice: la ley del Señor está en medio de su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Cuando la palabra del Señor permanece en el centro de nuestro corazón, vienen esas fuerzas de parte del Señor. Nos fortalece en nuestra vida, en nuestro sentimiento. El Señor Yeshua dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Las palabras del Señor es un espíritu y es vida que transmite a nuestra alma, a nuestro corazón, aliento, fuerza, que transmite ese gozo, que transmite esa voluntad, que transmite ese deseo grandioso que el Señor tiene preparado para nosotros. Porque en nuestro corazón necesita esa fuerza y ese ánimo, porque de él mana la vida, del corazón fluye la vida, del corazón fluye esa vida. ¿Y qué es la palabra del Señor para nosotros? Es el aliento de la vida, es la fuerza, y va directamente a nuestro corazón donde hay vida, para que ese bombeo de esa sangre, que el corazón que bombea la sangre, que distribuye la sangre a todo el cuerpo, que es la forma en la que alimenta todo el cuerpo para que tenga vida, nosotros podamos vivir. A un ser humano le puedes quitar un dedo y puede vivir, le puedes quitar un ojo y puede vivir, inclusivemente le pueden quitar el cerebro y puede vivir, pero no le pueden quitar el corazón, porque si le quitan el corazón no puede vivir, no tiene esa fuerza suficiente para vivir. Lo mismo pasa con el creyente, lo mismo pasa con el Hijo de Dios. A lo mejor pueden quitarnos muchas cosas, pero si nos quitan la palabra del Señor, no podemos vivir, porque perdemos la fuerza, perdemos la esperanza, perdemos la vida. Y la palabra del Señor es el centro que nos gobierna a nosotros y que debe de gobernar nuestro corazón, y es donde nuestro corazón se fortalece con la palabra del Señor para distribuir esa fuerza que se transforma en fe en nuestra vida, y esa fe que es esa emuná, que es ese sentimiento de parte del Señor que glorifica al Señor y que nos hace sentir la presencia del Señor, es lo que nos da ese aliento y esa fuerza. Por eso dice que la palabra del Señor, que David tenía un corazón conforme al corazón del Eterno, porque llenaba de su corazón de esa fuerza, de esa fe, de esa palabra del Señor. Cuando va a pelear contra el gigante, le dice: tú vienes a mí con lanzas, tú vienes a mí con esto, con el otro, pero le dice: pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo vengo a ti con la fuerza y el poder del Todopoderoso. En mi corazón está la fuerza del Todopoderoso. Tengo la fe en mi corazón de que yo te voy a vencer, porque Él vive en mí. Como aquel canto que dice, mi Dios está en los cielos y aquí en mi corazón. El tuyo está muerto, pero el mío resucitó. En mi corazón está la presencia de Dios. Mi corazón tiene la fuerza de la presencia del Señor, y es uno de los aspectos que nosotros debemos de cuidar y fortalecer.
Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros perdemos la esperanza, si nosotros perdemos la fuerza de la vida, si nosotros perdemos el gozo de la vida, si nosotros perdemos esa vida, entonces nosotros vamos a desguanzarnos, como decimos nosotros, y no vamos a fructificar, no vamos a prosperar. Pero cuando estamos alegres, cuando tenemos ese gozo, esa fortaleza de parte del Señor, esa vida de parte del Señor en nuestro corazón se va llenando y va transmitiendo esa fuerza, va bombeando esa fuerza en la palabra del Señor. Si la ley del Señor está en medio de nuestro corazón, va a fluir por todas partes de nuestra vida, de nuestro cuerpo, va a fluir en nuestros pensamientos, va a fluir en nuestras acciones, en nuestros movimientos. Nuestros miembros van a ser dignos para poder nosotros hacer la voluntad del Eterno. De esa manera nosotros debemos de fortalecer nuestro corazón, debemos de fortalecer nuestra alma, no dejar que nuestra alma se deprima, como estos hombres que iban camino a Emaús. Iban deprimidos en su corazón, pero escuchaban la voz del Señor y dice que ardía su corazón, sentían ese palpitar, sentían ese gozo. ¿Qué nos hace falta a nosotros para que nuestro corazón recobre fuerzas? Escuchar la voz del Señor. ¿Dónde podemos escuchar la voz del Señor? En la palabra del Señor. ¿Dónde podemos escuchar la voz del Señor? En una alabanza. Cuando nosotros escuchamos una alabanza y la tomamos y la cantamos, escuchamos la voz del Señor. ¿Dónde escuchamos la voz del Señor? En una enseñanza, en una predicación, en una oración. Nuestro corazón se va fortaleciendo y se va llenando de esas nuevas fuerzas que el Señor da. Tenemos que tomar esos aspectos de fe que nos da el Señor y esos minutos de fe a través de los diferentes medios que nos da el Padre Celestial, que pone en nosotros una alabanza, una oración, un versículo de la palabra del Señor en nuestra vida. Otro aspecto que yo creo que necesita nuevas fuerzas de parte del Señor es en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de vivir. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos a través de la renovación de nuestro entendimiento, a través de la renovación de nuestra mente. Muchas veces nuestra mente se cansa tanto de tanto estar pensando, de tanto estar organizando y haciendo muchas cosas. Pero dice la palabra del Señor que hay una transformación, y esa transformación significa un cambio, una diferencia, significa que algo va a ser distinto, que algo va a ser totalmente diverso. Y dice que esa transformación viene a través del entendimiento del Señor, de no conformarnos a este siglo, de no conformarnos a vivir de la misma manera, sino ir buscando una transformación, una evolución en nuestra vida. La mente es una área donde nosotros necesitamos constantemente estarla renovando, donde constantemente necesitamos estarla cambiando, donde constantemente debe estar nosotros ahí transformándonos. La mente tiene mucho que ver con nuestros sentidos, con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros escuchamos, con lo que nosotros respiramos, con lo que nosotros hablamos. Todos estos canales van apegados a la mente. Si yo veo algo, mi mente empieza a codificar a través de mi vista y empieza a formar imágenes, mi mente a través de mi vista. Si escucho algo, mi mente empieza a codificar a través del sonido, a través de lo que escucho. Igual si respiro, a través de los olores mi mente empieza a discernir. Y igual a través de lo que hablo y todo
eso. Son cosas que tienen mucho que ver con los sentidos. Pero muchas veces cuando la mente no tiene esa fuerza, es una mente débil, es una mente que no tiene esa fuerza, que tiene esa debilidad, pues fácilmente lo que ve lo va a codificar de una manera incorrecta y va a empezar a divagar de una manera incorrecta porque no tiene esa fuerza, porque no tiene ese poder. Si mi mente ve una escena de lascivia, si mis ojos, ven una escena de lascivia, pues mi mente va a codificar esa escena y va a empezar con esa debilidad y va a empezar a pensar pensamientos de lascivia y todo eso. Si mis oídos escuchan un chisme, mi mente va a codificar ese chisme y va a empezar a divagar en ese chisme y al final va a crear a través de mi boca otro chisme y todo eso. Esto es una mente débil que no tiene fuerza, que no tiene ese poder. Pero para que la mente tenga nuevas fuerzas de parte del Señor y tenga esa fuerza y tenga ese poder, tiene que estar renovándose a través de una transformación. Y la transformación viene a través de la regeneración. La regeneración viene por el conocimiento de la obra, de lo que el Señor Jesús ha hecho en nosotros, de su palabra, de ese cambio que realmente produce en nuestra vida, de estar llenándonos y saturándonos de las cosas de Dios. Dice la Escritura: si pues habéis resucitado con el Mesías, ocupa tu mente en las cosas de arriba. Está pensando en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Las cosas de abajo a veces son fracasos, tristezas, dolores, enfermedades, situaciones. Vas al doctor y te dice algo y de repente tu mente está solo pensando en que te vas a morir, en que no hay solución, en que qué va a pasar con esto, qué va a pasar con tus hijos, qué va a pasar con aquello, qué va a pasar, porque ya te diagnosticaron una enfermedad. Vas al trabajo y estás pensando en que las horas que haces no te van a alcanzar para pagar, que tienes que pagar colegiaturas, que tienes que pagar aceite, que tienes que pagar gas y no sé cuántas cosas pasan en nuestra vida. Y todo eso produce un cansancio físico, un cansancio emocional y un cansancio espiritual. Pero la Biblia habla de una renovación, habla de una transformación, de nuevas fuerzas que el Señor nos da. Y dice que para que esas nuevas fuerzas vengan y para que ese cambio suceda, debemos ocupar nuestra mente en las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Alzar nuestros ojos hacia arriba y ver la grandeza de Dios, ver el poder de Dios que es más grande y que es más poderoso que todas las cosas. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Cuando tú ves hacia abajo, encuentras un límite que puede ser de 1 metro, 1,5 metros, o depende, ¿no? Pero siempre tienes un stock. Los que miden un poquito más que nosotros, pues 2 metros o algo así. Pero siempre tienen un stock y no ven más allá. Pero si tú volteas de frente, vas a encontrar pues a lo mejor 5 metros, 6 metros o a lo mejor hasta 1 kilómetro antes de que encuentres algo que te tape la vista. Pero si tú volteas hacia arriba, vas a encontrar kilómetros y kilómetros y kilómetros que te ven. Pero yo un día pensé, aún así, estaba pensando y decía, pero aún así llega el momento en que ves las nubes y te frenan el cielo, o sea, no ves más allá del cielo. Y de repente vino un viento y movieron esas nubes. Y se abrieron y pude ver más. Y como si hubiera escuchado una voz que dice, pero si tú confías en mí, viene mi espíritu y quita todo obstáculo para que tú puedas ver y puedas crecer. Cuando nosotros confiamos en el Señor y nuestro espíritu se va renovando a través de nuestros pensamientos, poniendo la mirada en las cosas de arriba, en las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros, vamos a crecer, vamos a madurar. A mí me gusta poner mucho el ejemplo de un hombre que leí,
que se llamaba Benson Hirajosa. Este hombre era un hombre que tenía un gran ministerio, pero él empezó su ministerio de una manera muy simple. Él se subió en una piedra, en una roca en Ghana, en África, y empezó a leer la palabra del Señor. Y leyó que en el nombre del Señor Yeshua había salvación. Este hombre se bajó de su piedra, fue con el pastor y le preguntó si era verdad que había salvación en el nombre del Señor Yeshua. Y el pastor le dijo que sí, sin complicarse la vida. Él leyó eso, creyó en su mente, en sus pensamientos, la transformó y se fue a predicar en el nombre del Señor Yeshua. Y muchos se convertían. Regresó a su misma piedra de siempre y leyó que en el nombre del Señor Yeshua había sanidades. Corrió nuevamente con su pastor y le preguntó si era verdad que en el nombre del Señor Yeshua había sanidades. El pastor le dijo que sí. Sin hacerse tantas complicaciones, buscó enfermos y empezó a orar por ellos. Y estos enfermos sanaban. Luego leyó que había liberación en el nombre del Señor Yeshua. Volvió a ir con el pastor, le volvió a preguntar y le volvió a decir el pastor que sí. Sin hacerse complicaciones, igualmente fue y empezó a buscar gente que tenía problemas espirituales y empezó a orar por ellos y estos eran liberados. Y volvió a leer y encontró que en el nombre del Señor Yeshua los muertos resucitaban. Volvió a ir con su pastor, le preguntó si era verdad que los muertos en Yeshua resucitaban. El pastor se le quedó viendo esta vez porque cada vez era algo más, aparentemente más grande, ¿verdad? Y dice, si le digo que no, va a decir que lo que le ha leído es mentira. Y si le digo que sí, decía el pastor en su mente, este está tan loco que es capaz de irse a buscar muertos y tratar de resucitarlos, y si no resucitan su fe va a menguar. Al final le dice, ¿qué dice la palabra del Señor? Y dice, pues la palabra del Señor dice que los muertos en Yeshua resucitan. Y se va y le dice al pastor, ya no voy a venir a preguntarte nada más. Y comienza a caminar por la aldea donde él vivía y tocando puertas y dice que preguntando si tenían algún muerto para que lo resucitase. La gente le decía, estás loco, pero este hombre empieza a caminar por la siguiente aldea y así pasan 3 días, me parece, hasta que llega a unas aldeas más lejanas y toca una puerta y pregunta si hay un muerto. Y este hombre le dice sí, que justamente lo estaban velando. Y le dice, déjenme entrar porque yo vengo a resucitarlo. Y este hombre toma la palabra de Dios, donde él había leído que los muertos en el Señor Yeshua resucitaban, la abre, ahí donde él había leído, y empieza a leer. Y encuentra que pues el Señor Yeshua había sacado a todos y nada más había dejado a los padres, y pide que todos se salgan y deja nada más a los familiares. Luego ve que el Señor Yeshua les tiende la mano para levantarlo y él les tiende la mano y le dice, a ti te digo en el nombre del Señor Yeshua, levántate. Y el muerto se levantó en aquel momento. Y este hombre siguió predicando por todo el mundo y vino una vez aquí a México y hizo muchas señales y milagros. Pero ¿sabe qué era lo que a mí me impactó? Es que este hombre renovó su mente, la transformó. Él leyó lo que decía la palabra del Señor. Y en su mente codificó todo eso. Creyó lo que el Señor decía a través de la palabra del Señor. Y lo hizo.
Y hay muchas promesas de parte de Dios que nosotros tenemos que aprovechar y transformarlas, renovándonos en el espíritu de nuestra mente, en nuestro espíritu de nuestra fe, sin tantas complicaciones, sin tantos trabucos, porque a veces nos ponemos diferentes trabucos, diferentes trabas nosotros mismos, que nos impiden tomar esas nuevas fuerzas en el Señor, que nos impiden crecer en el Señor. La Biblia dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Muchas veces dice, los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué los jóvenes? ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo somos los jóvenes? Bueno, ¿cómo son los jóvenes? Atrabancados, ¿verdad? Desesperados. ¿Cómo son los jóvenes? Intrépidos. Siempre queriendo experimentar. Y los que ya tienen un tiempo, una edad, o que tienen un conocimiento, que ya vivieron, que tuvieron una experiencia, ¿qué es lo que dicen? Calmado, así no es. Pero el joven quiere hacer todo apresurado, quiere hacer todo corriendo, quiere hacer todo rápido. Pero la clave dice que los que esperan en el Señor son los que van a tener nuevas fuerzas. Y esperar significa confiar en el Señor. Esperar significa depender del Señor, vivir apegado a la presencia del Señor. Vivimos en un mundo donde es difícil vivir apegado a la presencia del Señor, porque es un mundo de muchas corrientes, ideales, trampas, diferentes cosas que ofrece. Hoy más que nada, en estos tiempos vivimos diferentes ideologías, diferentes transformaciones, diferentes cambios que estamos afrontando. Nuestros niños ya no piensan como cuando nosotros éramos niños. Nuestros jóvenes piensan diferentes. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros hemos dejado los pensamientos de la palabra del Señor y nos hemos enfrascado en nuestros propios pensamientos y en nuestras propias rutinas. Pero tenemos que volver a pensar en los pensamientos del Eterno, en los pensamientos de la palabra del Señor. Volvernos a meter en esos pensamientos del Eterno. Yo me sorprendo mucho cuando leo algunas cosas de la palabra del Señor, como por ejemplo en el libro de Eclesiastes dice que lo que ya fue será, y lo que hoy es volverá a ser. Esto quiere decir que hay un solo camino, y esto quiere decir que hay una sola presencia, es el Señor. Y yo me pongo a pensar y digo, nosotros tenemos cuatro ciclos, por así decirlo: primavera, verano, otoño e invierno. En primavera hay flores, en verano hay calor, en otoño las hojas caen y en invierno hace frío. Pero después vuelve a repetirse. Y hay que estar preparados para cada etapa. Y hay que estar preparados para cada ciclo.
y hay que estar preparados. En primavera la gente es muy feliz, tiene que estar preparada para ser feliz. En verano hace calor o llueve mucho y hay que estar preparados para cuando llueve, tener un paraguas, tener una sombrilla, etcétera. Y así espiritualmente, en los diferentes ciclos que el Señor nos da, debemos estar preparados para fortalecernos en ese ciclo y fortalecernos en la presencia del Todopoderoso, llenándonos de su presencia y llenándonos de su amor, llenándonos de su misericordia y de su bondad. Una parte más donde nosotros debemos fortalecernos y tener nuevas fuerzas es en la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Muchas veces perdemos la esperanza en nosotros porque perdemos la fe en el Señor, porque se nos va haciendo tan cotidiano la vida del creyente, se nos va haciendo tan cotidiana, que ese amor se va enfriando y se va apagando, que ese gozo de esa salvación la vamos perdiendo en el Señor. Pero como decía, los que esperan en el Señor son los que tienen nuevas fuerzas, fuerzas como del búfalo en el Señor. El Señor quiere transformarnos, quiere regenerarnos, quiere cambiarnos, quiere llenarnos de su fuerza. Pero dice la Escritura: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo van a venir las nuevas fuerzas? Fortaleciéndonos en el Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Yeshua, quien vino a este mundo para mostrarnos el camino de la vida, quien vino a mostrarnos la forma en la que debemos de vivir, la forma en la que debemos de comportarnos, la forma en la que debemos de actuar, la forma en la que debemos de conducirnos. Él es la forma en la que debemos de fortalecernos en el Señor, teniendo una fe ciega en la obra del Señor, teniendo una fe ciega en el Todopoderoso. Como decíamos hace rato en el Shema, un solo Dios. Creemos en un solo Dios, en una sola fuerza, en el único, en el Todopoderoso. Pero después dice, y en el poder de su fuerza. O sea que hay dos formas. Uno es teniendo enfocado sobre quién estamos cimentados, sobre quién estamos parados, sobre quién estamos fundamentados, dónde estamos plantados nosotros, que es en el Señor. Y el segundo dice el poder de su fuerza. ¿Qué es el poder de su fuerza? El poder de su fuerza, dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de su boca. La fuerza para vivir, la palabra del Señor, que es lo que alimenta nuestro espíritu. ¿Y cuál es la palabra del Señor? La comunión, la relación que nosotros tenemos con la presencia del Señor, con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si no hay esta relación con el Espíritu de Dios, no hay una revelación de parte del Señor, no hay una fuerza, no hay un poder que se manifieste a nuestra vida. En el libro de Corintios dice que las cosas que ojo no vieron, ni oído oyeron, ni se pusieron en el corazón del hombre, son las que Dios preparó para aquellos que le aman. Y dice que todas estas cosas nosotros las discernimos, nosotros las conocemos por el Espíritu, porque Dios nos dio la fuerza de su Espíritu. El Señor Yeshua, cuando estaba con sus discípulos y vio a sus discípulos y él veía lo que iban a acontecer, lo que iba a pasar, les dijo: no os dejaré huérfanos, sino que os daré un consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le conoce ni le ve, pero, dice, pero vosotros sí. ¿Por qué les dijo pero vosotros sí? Porque él entendía
que ellos se iban a fortalecer en Él y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que les dice cuando ellos están a punto de recibir el Pentecostés? Les dice, quédense en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué representa Jerusalén? La morada celestial, la patria celestial. Les estaba diciendo, quédense en la casa del Padre, quédense en la presencia del Padre, fortalezcanse en la fe, fortalezcanse en el gozo del Padre de estar en la casa. Y después ya les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos que tener esa fortaleza en el Señor. Y esa fortaleza en su espíritu, en su presencia, fortaleciéndonos día a día, teniendo esa relación con el Señor para tener esas fuerzas que nos da de parte del Señor. El Espíritu de Dios todos los días está alrededor de nosotros, dice la Escritura. Todos los días está alrededor de nosotros buscando llenarnos de su presencia. Todos los días el Espíritu de Dios tiene una revelación de parte de Dios para nuestras vidas, porque dice la Escritura que Él todo lo conoce, todo lo escudriña, aún lo profundo del conocimiento de Dios, y va ante ese conocimiento de Dios y lo trae. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Arrodillarnos, sentarnos, como usted quiera, y decir, Padre Celestial, aquí estoy delante de ti. En este día necesito yo de tu fuerza, de tu refrigerio, de tu renuevo. Necesito algo fresco que me dé aliento para continuar adelante. Trae una palabra a mi vida a través de tu Espíritu. Amado Espíritu Santo, tú que conoces lo más profundo del corazón de Dios, conoce lo que Él tiene para mí. Y como dice la Escritura, tú me enseñarás, tú me guiarás, porque tú eres mi maestro, eres mi guía en este día, en este caminar. Tú me fortalecerás. Y yo creo que tú traerás esa palabra fresca a mí. Si nosotros hacemos esto, el Espíritu va a estar alrededor de nosotros, moviéndose y trayendo esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de frescura, esos tiempos de transformación, y va a fortalecer nuestra alma. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Yeshua cuando Él se sentía débil? Dice que oró, hasta que el Señor trajo esa presencia y fue tocado por esos ángeles para ser fortalecido. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para ser fortalecidos? Buscar de la presencia del Señor, buscar de la presencia del Todopoderoso y llenarnos de esa presencia poderosa del Creador en nuestras vidas. Él traerá renuevo a nuestra vida, tiempos de refrigerio a nuestra vida. Pero necesitamos renovarnos y transformarnos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras fuerzas, en nuestra fe. Necesitamos renovarnos en nuestra forma de actuar, codificándonos con la palabra del Señor, que es la fuerza auténtica que viene del cielo a nuestra vida para llenarnos de esa presencia divina. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor. Cierre sus ojos un instante. Respire profundo. Padre Todopoderoso, magnífico Rey soberano, en esta mañana venimos delante de ti, Señor,
para declarar la grandeza de tu nombre. Repita conmigo: Padre, en esta mañana venimos delante de ti para presentarnos y presentar nuestra vida delante de ti. Nos sentimos cansados, fatigados espiritualmente y físicamente. Hemos perdido la fuerza y a veces la voluntad y las ganas a causa de nuestros errores y nuestras faltas. Nos hemos apartado, nos hemos cansado, pero ahora venimos delante de ti para pedirte un renuevo, un refrigerio, que tú renueves nuestras fuerzas en nuestras vidas. Padre Todopoderoso, reconocemos que hemos fallado, que necesitamos más de ti. En esta mañana queremos despojarnos de todo peso, de toda carga, de todo pensamiento, de todo aquello que nos acecha, que nos cansa, que nos fatiga y que no nos deja avanzar. Hoy venimos a buscar una transformación, un cambio, una renovación en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad. Por medio de tu palabra reconocemos que tú eres el único, el más grande, el todopoderoso, que tú nos das fuerzas y nos rejuveneces como becerros de la manada. En esta mañana declaramos que tu Espíritu está sobre nosotros, que nos ha ungido y nos da de tu presencia y de tu palabra para fortalecer nuestra alma y nuestro ser a través de tus promesas y de tus palabras. Declaramos tu fuerza y en esta hora renunciamos, cortamos, desarraigamos, quitamos, deshacemos en el nombre del Señor Yeshua todo poder maligno de oscuridad en mi vida, todo tipo de cansancio, de sequedad, de maldición, todo tipo de enfermedad, de espíritu maligno, de pobreza, de escasez, de miseria, de sequedad, de enfermedad, se desarraiga, es cortado, es aniquilado, es desprendido de mis pensamientos, de mi mente, de mi cuerpo. Se desarraigue todo peso maligno. Ahora se rompa el poder de la oscuridad y la fuerza de la gloria del poder del Todopoderoso fructifique en mi vida. Enfermedad maligna, poder maligno, oscuridad, sequedad en mi vida, fuera, 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 fuera,
fuera, fuera. Cansancio, estrés, te vas, sales, fatiga, ahora te vas, dolor, ahora sales de mi vida, te vas, pleito, contienda, división, tú que produces cansancio, te vas, sales, fuera, 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 fuera. Declaro y confieso en el nombre del Señor Yeshua que soy nueva criatura. Declaro y confieso que el Espíritu de Dios está sobre de mí. Me ha dado nuevas fuerzas. Me ha fortalecido. Me ha ungido. Me ha dado libertad, esperanza y gozo en el nombre del Señor Yeshua. Amén. 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 Y amén.